En cierta ocasión, un hombre de los fariseos llamado Nicodemo fue de manera oculta para tener una entrevista con Jesús, y para ello lo hizo de noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con esta respuesta? ¿De qué estaba hablando? Quédate con nosotros en tu programa Busquemos en la Biblia para que descubras la respuesta a esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Busquemos en la Biblia. Es un espacio en donde tú y yo podemos crecer espiritualmente en el aprendizaje de lo que la palabra del Señor expresa. Como en cada programa, hoy no va a ser la excepción. Tenemos también un invitado especial que vive en el estado de Tamaulipas. Me refiero a mi amigo el pastor Heberto García. Pastor García, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras? Contentos de poder compartir este espacio con nuestros amigos. Gracias por la invitación. Excelente, qué alegría. Pastor, cada vez que nosotros iniciamos un programa, lo hacemos pidiendo la bendición de Dios a través de una oración. ¿Quisieras conducirnos con una oración? Con mucho gusto. Vamos a inclinar el rostro entonces, amigos. Amén. Querido Padre, estamos agradecidos por esta oportunidad de abrir tu bendita palabra, buscar en ella la luz que necesitamos para hoy. Bendice a cada uno de nuestros amigos que nos siguen a través de esta señal y permite, oh Padre, que hoy al abrir tu palabra haya una respuesta que lleve paz y esperanza a sus corazones. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, habíamos estado esperando este momento para conversar juntos acerca de un tema muy interesante. El tema que vamos a abordar hoy es: ¿qué es el bautismo? Y para eso, pastor, creo que hay una pregunta importante que deberíamos responder para que nuestro auditorio tenga una visión más amplia de lo que hoy trataremos de encontrar en la palabra de Dios. Y la pregunta es: ¿quién estableció el bautismo para los cristianos? O sea, ¿esto quién se lo inventó o quién dio la orden o la indicación de que la gente deba bautizarse? Bueno, busquemos en la Biblia. Mateo 28, 19 al 20 encontramos la respuesta. Por Muy bien. tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como pueden ver, amigos, el bautismo nace en la mente de nuestro Señor Jesucristo, conociendo la naturaleza humana, que todos en algún momento nos equivocamos y a veces tenemos el deseo de regresar el tiempo y de rehacer las cosas. Amigos, ante ese dilema, ante ese gran dilema humano, el Señor Jesucristo hace una provisión para que tú y yo podamos comenzar una nueva vida a través del bautismo. Así que a la luz de la Biblia, amigos, encontramos una respuesta clara. El bautismo nace en el corazón, en la mente de alguien que hizo la provisión para tener un nuevo comienzo, amigos. Esta persona es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el asunto del bautismo no procede de ninguna iglesia, o sea, no es ningún grupo religioso el que ha dictaminado que tenga que ser así. Es la palabra del Señor quien nos indica que es necesario bautizarnos. De paso, ahí noté también que se expresan los nombres en los cuales debe ocurrir el bautismo, es decir, en nombre de quién debemos bautizarnos. Leímos ahí que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, ahora, tengo una inquietud, pastor, y a lo mejor tú puedes ayudarme a resolver esto. ¿Existirá alguna preparación que deban seguir las personas que deseen bautizarse? Es decir, ¿hay una preparación que exige Jesús para que las personas procedan al bautismo? Sí, desde luego, aquí mismo en Mateo 28, 20, el texto que leímos cuando el Señor menciona la importancia
de instruir a sus discípulos. De hecho, el versículo 19 comienza diciendo, vayan y hagan discípulos, es decir, encuentren personas que están dispuestas a aprender. De ahí parte el requisito primordial, porque las personas deben estar conscientes de lo que van a realizar. No se trata de un simple rito, sino de involucrar la mente y el corazón. Así que buscando en la Biblia encontramos que el Señor Jesucristo puso este requisito básico. Y más que un requisito, es una necesidad humana de saber exactamente lo que vamos a hacer. Y dice el texto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es importante ser instruidos en esta nueva vida, ser capacitados de tal manera que las decisiones que tomemos a partir de ese momento sean decisiones sabias en armonía con la voluntad de nuestro Padre. Así que estos son básicamente, estas son las palabras que la Biblia nos menciona como el requisito práctico y que está al alcance de todos. Y es que cuando en el pasado nos equivocamos, cometemos faltas, siempre el corazón está dispuesto a rehacer las cosas o hacerlas de la mejor forma. Y aquí el Señor nos lo presenta. Quizá toda la vida hemos vivido a nuestra manera, usando nuestros propios parámetros, pero hoy el Señor nos ha dejado una lista de cosas escritas, no como una carga, sino como un camino en el que sin duda, al obedecerlo, amigos, nos evitaremos muchos dolores de cabeza. En otras palabras, pastor, vamos a ver si estamos entendiendo. eh, el hacer lo que Dios ha dejado en su palabra, es decir, el obedecer esas directrices que el Señor ha dejado en su Santa Biblia, no es otra cosa que entrar en el camino del discipulado, porque un discípulo es aquel que hace lo que ve en su maestro. Y si Jesús es nuestro maestro y nosotros obedecemos lo que Él nos ha pedido, entonces nos vamos a convertir en discípulos. Quiere decir que para bautizarse es importante entrar en el camino del discipulado, ¿es correcto? Exactamente. Ese es el paso primordial. Y como discípulo, estar abierto a las enseñanzas, que como dice el versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quiere decir, el bautismo no solamente nace en el corazón de Jesús, sino que establece un camino, un parámetro en el que nos podemos mover con confianza. Ahora, para nosotros entrar en ese camino de obediencia, indudablemente es importante que nosotros también confiemos en aquel que nos pide, ¿verdad?, que obedezcamos. Y esto nos llevaría a otra interrogante interesante, pastor. ¿Qué cosas exige Dios para salvarnos? Me gustaría que nos ayudaras con la respuesta a esa pregunta. Bien, busquemos en la Biblia, amigos. De hecho, aquí en Marcos 16, el versículo 16 nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes pueden ver que hay dos palabras clave aquí, la palabra creer y la palabra bautizado. Estos son los dos requisitos básicos que el Señor presenta al alcance de todo mundo. Vean, no se trata de un sacrificio. De hecho, cuando yo he hablado del bautismo a algunas personas que desean dar este paso importante de seguir al Señor, yo les digo, miren, esto es lo más sencillo que el Señor nos ha puesto. No tenemos que hacer ningún sacrificio. El sacrificio ya lo hizo el Señor Jesús sobre la cruz. Y aquí dice claramente, el requisito es creer. Creer en esta provisión. Si Dios dice que el bautismo es un nuevo nacimiento, es comenzar una nueva historia, una nueva vida, yo debo creerlo, porque es eso. Cuando Él me dice que mis pecados son perdonados, es porque en verdad son perdonados. Inmediatamente podemos darnos cuenta que el bautismo es la evidencia tangible, la evidencia palpable, es la demostración de que yo en verdad he creído. Así que estas son las dos palabras clave. Para poder ser salvos, yo necesito creer. Y desde luego, como evidencia de que he creído, necesito bautizarme. Pastor, en otras palabras, si nosotros reducimos este versículo de Marcos 16, 16 a una fórmula matemática, podríamos decir que creer más bautismo igual salvación.
En otras palabras, Exactamente. no es suficiente creer. Debo demostrar que creo a través de un acto público que dé evidencia de lo que yo estoy profesando. Es como el matrimonio, ¿verdad? Las personas cuando se aman no es suficiente con que se lo digan, con que lo promulguen, es indispensable que lo demuestren. Y la manera pública como una pareja de un hombre y una mujer evidencian que se aman y que se quieren comprometer es a través del matrimonio. Podríamos decir entonces que el bautismo es como casarnos con Cristo. Es la demostración pública que nos comprometemos con Él a seguirle, a guardar esas cosas que Él nos ha dejado en su palabra, según lo que nos mencionaste en el texto de Mateo 28, ¿verdad? Donde dice que debemos nosotros guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Entonces, al nosotros entrar en un compromiso con Cristo, estamos dando evidencia que estamos listos para ser sus discípulos. Así de que Exacto. el bautismo entonces sí es importante para la salvación. De hecho, el bautismo es más bien la expresión de nuestra fe. O sea, nadie puede decir que cree genuinamente si no se bautiza. O sea, el bautismo es un resultado de aquel que ya entendió qué significa el bautismo, una nueva vida, perdón. Y es que, ¿quién no quisiera comenzar una nueva vida? El bautismo hace esa provisión. Ahora, esto es algo también que está en el marco del libre albedrío de las personas, porque el texto dice el que creyere. Es decir, podemos o no creer, es una decisión personal. Dios no nos obliga, es algo voluntario. Él dice el que creyere, ok, si tú crees, ok, entonces bautízate, porque el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. ¿Quieres ser salvo? Aquí están estos dos asuntos que debes considerar. Pastor, me parece algo extraordinario. Creo que lo que nos estás mencionando es algo fabuloso y nuestro auditorio, sin duda alguna, está descubriendo que el bautismo sí tiene un lugar muy importante en el proceso de la salvación. Porque yo he visto que hay muchas personas que creen. Sí, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer, otra cosa es dar evidencia de eso que yo creo, ¿verdad? Porque más que creer a veces lo que tenemos es información, pero el creer es una experiencia que nos acerca con Dios, según lo que estamos aquí conversando. Muy bien, pastor, tenemos que irnos a una pausa, ya vamos a retomar el tema. Amigos, quisiera dejar una pregunta para ustedes mientras regresamos. Según lo que hemos visto, ¿es entonces indispensable bautizarse para poder acceder a la salvación? No se muevan, regresamos en breve. Cuando todo se viene abajo, todos necesitamos una familia. Tú ya eres parte de esta familia. Te voy a dar algunas recomendaciones para cuando comiences a estudiar tu Biblia. Toma un lápiz y una hoja y anota los siguientes consejos que te voy a dar. Consejo número 1. La manera más bonita de comenzar a estudiar la Biblia es por medio de los evangelios, porque ahí se registra la vida de Jesús. Consejo número 2. Antes de comenzar a leer, ora y pide la dirección y dile al Espíritu Santo que te acompañe, para que así lo que leas pueda servir de inspiración en tu vida. Consejo número 3. Cuando vayas a estudiar un texto, estudia bien el contexto. No vaya a ser que tomes conclusiones erradas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es una alegría poder seguir conversando con el pastor Heberto en relación a este tema tan interesante. Pastor, vamos a entrar en la segunda parte del programa. Esperamos continuar avanzando y siendo enriquecidos por lo que la palabra del Señor expresa. Hablando del bautismo, recordé a un personaje cuyo nombre estaba relacionado con el bautismo. Me refiero a Juan el Bautista. Me imagino que has oído hablar de él. Claro, claro. Sí. Juan el Bautista fue un hombre que se caracterizó justamente porque bautizaba a muchas personas. Sin embargo, esto nos lleva a pensar y a formular la siguiente interrogante. ¿En dónde era que Juan bautizaba? Cuando Juan bautizó a Cristo, ¿en dónde fue que realizó ese bautismo? Bueno, ahí busquemos en la Biblia, en Mateo 3, del 13 al 16, es la experiencia cuando
el Señor Jesús llega a Juan el Bautista en el río Jordán. Así que Juan bautizaba en el río Jordán y cuando procede a bautizar al Señor Jesús, el texto dice que el Señor subió del agua. Esto denota no solamente el lugar, sino incluso ya empieza a darnos pistas sobre la forma correcta de bautizar. Quiere decir, el Señor Jesús fue allí precisamente a Juan Bautista en un lugar donde había suficiente agua para llevar a cabo este rito tan importante. Ahora, ¿por qué Juan bautizaba en el río Jordán y en el río Enón? O sea, ¿qué tenían en particular estos ríos? ¿Por qué bautizaba allí? Sí, esta es una muy buena pregunta. De hecho, aquí en Juan 3:23 nos dice la razón particular. Dice que además de haber bautizado en el río Jordán, también bautizaba en el río Enón. Y lo hace por una razón bastante clara. Dice aquí, porque allí había muchas aguas. Así que el asunto del bautismo tiene que ver precisamente con aguas suficientes. Y esta es la razón por la que dice que él bautizaba también en el río Enón, porque allí también había suficientes aguas, muchas aguas. O sea que es importante para efectos de la celebración de un bautismo hacerlo en un lugar donde haya muchas aguas. Claro, desde luego, porque esto tiene un significado muy importante en sí mismo, en la forma como se hace. Correcto. No, no, interesante. Así de que, porque me llamaba la atención, ¿no? Me llama la atención que justamente Juan bautizaba en estos ríos. Y yo dije, bueno, alguna explicación debe tener eso. Y fue ahí justamente la razón por la cual hicimos la pregunta. Ahora, Sí, y no es porque no tuvieran ellos templo, no tuvieran sinagogas, había templo, había sinagogas, pero el agua era un elemento indispensable en su abundancia. Por eso co- es que lo hacía en estos lugares. correcto. No, no, no. Queda totalmente claro la razón por la cual entonces Juan bautizaba en el río Jordán y en el río Enón. Ahora, ¿qué símbolo tiene el bautismo en sí mismo? ¿O de qué es símbolo el bautismo hablando en relación al agua? De hecho, este símbolo es muy importante en el contexto que acabamos de mencionar, porque busquemos en la Biblia, en Romanos 6, del 3 al 6, el apóstol comienza con una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que el bautismo es un rito que simboliza nuestra muerte, pero no solo eso, sino nuestra resurrección. Y a esto me refería al principio de esta conversación en el primer bloque, que el bautismo es la provisión extraordinaria que el Señor ha hecho para comenzar una nueva vida. Así que para poder llevar a cabo este rito simbólico de morir al pasado, es necesario suficiente agua, no gotas esparcidas sobre la cabeza o parte del cuerpo de la persona, sino sumergido completamente. Lo que significa es una muerte completa al pasado y una resurrección, un nacimiento de una vida nueva total en Cristo Jesús. Es decir, cuando la persona es sumergida en el agua, eso significa que ahí está sepultando su vida pasada, está enterrando Exacto. su vida de pecado. Y cuando la persona sale del agua, quiere decir que está resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que significa, ¿verdad? Exacto. De hecho, la palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa precisamente sumergir, zambullir. Y por eso es que el texto que leímos de Juan 3 es que el Señor, que Juan Bautista bautizaba en el río Enón porque había muchas aguas para poder encajar con el verdadero significado del bautismo. Excelente. No, pues entonces nos queda claro que para que el bautismo tenga solidez, para que el bautismo sea un bautismo bíblico, es necesario, número uno,
que la persona crea, ¿verdad? Número 2, que el lugar donde la persona se bautice haya mucha agua, para que entonces esto de los símbolos que expresa la palabra de Dios en relación al bautismo, pues tengan sentido, de que la persona al ser sumergida, ahí está muriendo a su vida pasada, y que cuando la persona sale del agua, eso significa que está naciendo a una nueva vida en Cristo Jesús. Muy interesante, pastor, así de que si alguien no ha participado del bautismo o no ha experimentado el bautismo tal como la Biblia lo enseña, pues debería reflexionar, ¿no?, en la posibilidad de poder entrar en esta dimensión de lo que la Biblia enseña en relación al bautismo. Ahora, pastor, ¿cuántos métodos existen para realizar el bautismo del agua? Bueno, de acuerdo con Efesios 4:5 nos dice claramente que hay un solo bautismo, es decir, una sola forma de practicarlo. Y desde luego, como lo hemos visto hasta ahora, desde Mateo 28, pasando por Mateo 3 también, incluso por Juan 3, pues nos damos cuenta que la forma correcta es donde la persona es sumergida y donde, sobre todo, la persona está consciente. Quiere decir, esta persona no solamente ejerce su fe, no solamente ejerce su libertad, incluso está consciente de la gravedad de su problema, quiere decir, la persona ya tiene suficiente conciencia y además sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que podemos ver con mucha claridad que el verdadero bautismo, además de su forma correcta, demanda también ciertas características de la persona, por ejemplo, que tenga una edad suficiente. Porque imagínense, un bebé, ¿qué conciencia puede tener de lo bueno y de lo malo? ¿O qué conciencia puede tener de las cosas malas que hizo en el pasado? Entonces, este bautismo referido en Efesios 4:5 básicamente es el bautismo enseñado por el propio Señor Jesús, donde el individuo tiene suficiente edad para entender la gravedad de su caso y conciencia entre lo bueno y lo malo. Es decir, tomando en cuenta lo que mencionaste hace algún rato, pastor, de Marcos 16:16, cuando dice el que creyere, obviamente para creer se necesita tener criterio, se necesita tener uso de razón, se necesita tener conciencia y evidentemente el creer se deriva de una decisión. La gente decide si cree o no cree, pero un bebé, un recién nacido, pues obviamente no tiene todavía esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, todavía no sabe ni siquiera quién es él, o sea, como para también decirle que ya puede creer. Entonces, eso es importante y eso creo que debe quedar bien claro en la mente de nuestro auditorio, porque el bautismo bíblico requiere de que la persona esté en el pleno uso de sus facultades, que tenga el discernimiento, como dijiste, entre lo bueno y lo malo. Y entonces de esa manera, pues, pueda decidir, ¿no? Pueda decidir. Pastor. Exacto. Me ha encantado poder conversar contigo de este tema, poder compartir lo que la Biblia dice en relación al bautismo con nuestro auditorio. Sin embargo, me gustaría que pudieses resumir todo lo que hemos dicho y pudieras dar la conclusión a este tópico tan interesante. Así que adelante, pastor, te escuchamos. Amigos, estoy muy contento de poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Hemos visto que el bautismo, miren, a veces somos muy técnicos y decimos, el bautismo es un requisito para la salvación. Yo lo veo como el Señor Jesús lo planteó. El bautismo es una provisión que Dios hizo para que tú y yo comencemos una nueva vida. De hecho, el bautismo no es para quien ya es santo, no es para quien ya resolvió todos sus problemas. El bautismo es apenas la inscripción al reino de los cielos, en donde la graduación tendrá parte cuando el Señor Jesús venga sobre las nubes de los cielos. Allí, el título que recibiremos es el título de la inmortalidad. Pero nadie puede ser graduado si no se inscribe al reino de los cielos. Y el bautismo, amigos, es precisamente la inscripción al reino de los cielos. Es el comienzo de una nueva vida, tal como el propio Señor Jesucristo no solo nos lo enseñó, sino que también nos puso el ejemplo al ir a Juan el Bautista,
que no tuvo ningún problema para ser bautizado por él, porque nos estaba marcando el camino. El camino está trazado, amigos. ¿Qué más necesita hacer nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación? ¿Necesitas un redentor? Él fue colgado sobre la cruz. ¿Necesitas saber cómo seguirlo? Él bajó a las aguas bautismales. Te ha marcado el camino. En esta ocasión, amigo, amiga que me escuchas, solo tienes que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho esta provisión para comenzar de nuevo. Puedes sepultar tu pasado y por la gracia del Señor comenzar una nueva vida. Así que, amigo, no lo veas como un requisito. Es una provisión extraordinaria hecha por el propio Señor Jesucristo, a fin de que tú y yo comencemos de nuevo. Pastor Alberto, el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que tu participación ha sido de mucha bendición. Pastor, que Dios te siga usando y esperamos en un futuro cercano tenerte nuevamente con nosotros. Amigos, el tiempo ha terminado. Solamente quiero decirte dos cosas que ocurrieron en ocasión del bautismo de Jesús. En Mateo capítulo 3 dice que cuando Jesús fue bautizado, recibió al Espíritu Santo en forma de paloma. Cuando tú eres bautizado, tú también puedes tener esta experiencia de recibir al Espíritu Santo para que te capacite, para que te faculte y tú puedas triunfar sobre el mal. Pero también dice allí el texto bíblico que se abrió el cielo y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando tú te bautizas, el Padre te reconoce como su hijo. Pero para esto tú tienes que reconocer a Jesús a través del bautismo como tu Salvador personal. Amigos, si en esta hora tú estás decidiendo entregar tu vida a Cristo a través del bautismo, es momento para que manifiestes esa decisión. Yo voy a estar orando por ti y voy a pedir que muy pronto tú puedas tener esa experiencia de nacer del agua y del Espíritu para ver la gloria de Dios. ¿Me permites orar por ti? Vamos a orar. Querido Padre, colocamos en tus manos las personas que están tomando decisiones en esta hora. Registra estas decisiones y permíteles tener la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Oramos pues, confiando en que nos escuchas y también que nos respondes. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, no se olviden, nos vemos en un próximo capítulo de tu programa Busquemos en la Biblia. Hasta la próxima. Bendiciones para ti y para tu familia.